En esta clase vamos a ver el siguiente modificador, que es el modificador curva. Sin embargo, hay una aclaratoria, que es que este modificador ahora ya no es parte de los modificadores generativos, sino es parte de los modificadores por deformación. Y aquí voy a hacer una pequeña diferencia entre ambos tipos de modificadores. Los generativos, como mencionamos antes, que fueron los que ya terminamos, generan nueva geometría a partir de la geometría original. Por eso siempre estaba hablando sobre geometría original y geometría resultante. La resultante siendo aquella que se genera a partir del modificador. Pero ahora vamos a pasar a ver los modificadores por deformación, que no van a generar nueva geometría, no, sino que se encargan de deformar la geometría que ya existe. Es decir, la geometría original la van a deformar para crear nuevas formas. Y el primero que vamos a ver es el modificador curva. Este modificador lo que hace es deformar la geometría alrededor de una curva o tomando como referencia una curva. Y para eso tenemos que agregar una curva. Voy a ir aquí, agregar curva, y voy a crear un blazer normal. Como pueden ver, está aquí dentro del cubo. En este caso, para propósitos de demostración, lo voy a modificar un poco. Le voy a dar aquí una trayectoria diferente para que vean lo que pasa. En este caso le di la trayectoria como una S, ¿verdad? Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi cubo y en el modificador de curva voy a elegir esa curva que yo acabo de crear, que lo voy a poner para propósito de demostración, le voy a cambiar el nombre a curva 1, por ejemplo. Y luego en mi modificador voy a elegir esa curva 1. ¿Qué acaba de pasar? Primero, vimos que cambió de ubicación nuestro objeto. ¿Por qué? Porque nuestro objeto va a pasar a ubicarse en el inicio de mi curva. Y en este caso el inicio de mi curva es este primer vértice que está aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que las curvas tienen una dirección. Y hay que tener en cuenta cuál es la dirección, ya que el inicio de la curva es en donde se va a posicionar mi objeto al momento de seleccionar la curva en el modificador. Y ahora, como pueden ver, si yo lo muevo en el eje X, lo voy a dar a mover y en el eje X, en vez de moverse en el eje X espacial, se está moviendo alrededor de mi curva, o sea, se está moviendo orientado según la curva. Igualito si lo he hecho para atrás o si lo he hecho para adelante. ¿Qué significa esto? Y aquí vemos el segundo parámetro, que la deformación la va a hacer en torno al eje X. Es decir, el movimiento en el eje X va a pasar a seguir la forma de mi curva. Ven que si yo muevo en el eje Z, sigue siendo en el eje Z sin ningún problema. Y si yo muevo en el eje Y, se mueve perpendicular a la curva. En cambio, si lo muevo en el eje X, ahí sí se va a mover en torno a la dirección de mi curva. Y para eso existe este segundo parámetro. Para definir cuál es el eje en el que va a sustituir esa curva. ¿Por qué digo sustituir? Porque si se dan cuenta, cuando yo muevo en el eje X se está moviendo en torno a la curva, porque esa curva pasa a ser el nuevo eje X de mi objeto. ¿Y por qué si lo muevo en el eje Y me está generando esta forma rara? Porque si mi curva es mi nuevo eje X, mi nuevo eje Y va a ser un vector perpendicular a la dirección de mi curva. Es decir, en base a esta parte de la curva, mi eje Y va a ser este. En base a este va a ser este. Y así, el nuevo eje Y va a ser perpendicular al vector de la curva. Por eso es que si yo lo muevo en el eje Y, se va a mover. Si yo lo muevo en el eje Y, se va a mover en ese sentido. Y si yo lo pongo más para acá, se mueve en ese sentido. ¿Por qué? Porque ese es mi nuevo eje Y. Lo que hace es reemplazar un eje que originalmente sería el eje espacial, el eje del entorno, para que se convierta en una curva. Eso es esencialmente lo que hace este modificador. Sin embargo, tiene ciertas dificultades a la hora de aplicarlo y ahorita vamos a ver cómo aplicarlo correctamente y las diferentes aplicaciones que yo le doy en mi uso diario. Por ahora nos falta un parámetro. El parámetro que nos falta es el de Vertex Group, y como ya hemos visto en otros modificadores, el Vertex Group lo que hace es que el modificador solo afecte a un grupo de vértices determinado. En este caso, este modificador yo nunca lo he usado. ¿Por qué? Porque, como podemos ver aquí, toda la geometría está siguiendo el eje X de la curva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le digo que solo quiero que esta cara que está aquí, la agrupo en un grupo de vértices, asigno esa cara a este grupo de vértices, que le voy a poner cara, por ejemplo, cara derecha,
Y ahora en el modificador voy a aplicar esa cara derecha. Aquí ya estamos viendo un error topológico. ¿Por qué? Porque cuando yo muevo en el eje X mi objeto, la única cara que está siguiendo el eje X de la curva es la que está en el grupo de vértices. En cambio, el resto de la geometría que no está en este grupo de vértices no se está viendo afectado por el modificador y me está rompiendo la topología de mi geometría. Y por eso es que yo nunca he utilizado el Vertex Group. Quién sabe si ustedes sí le llegan a dar alguna utilidad. Por ahora, en lo que yo trabajo el día a día, nunca le he dado una utilidad al Vertex Group. Por eso lo voy a cancelar y voy a seguir explicando las características del modificador. Cuando yo trabajo este modificador, por lo general, no trabajo a partir de una curva nativa. Es decir, yo no creo una curva de este punto, sino lo que yo hago es generar una geometría por la cual yo quiero que vaya el objeto que voy a hacer. Y esta geometría, por ejemplo, voy a hacer aquí esto, una geometría de este estilo. A todos estos vértices los voy a redondear un poco. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero que esta geometría que estoy generando aquí, que es bidimensional, esta geometría se convierta en la curva que yo voy a utilizar en el modificador. ¿Cómo hago eso? Le doy a F3, Convert to, y aquí me sale Convert a curva. Yo tengo eso en un shortcut porque lo utilizo muy a menudo, pero si le dan aquí, esta geometría se acaba de convertir en una curva. Ya no es una malla. Como pueden ver aquí, el icono ya no es de malla, ahora es de curva. Lo que pasa es que no es una curva nativa en el sentido de que yo no la creé a partir de agregar elemento curva, sino que transformé una malla en una curva. Eso, si no me equivoco, ya lo hemos visto en clases anteriores, pero no lo recuerdo con certeza. Pero ¿para qué hago esto? Para tener una curva mucho más precisa a la forma que yo necesito. Y por ejemplo, imaginen que yo quiero que esta curva sea una tubería con forma de estrella, por ejemplo. O una tubería con forma de Mickey Mouse. Vamos a poner una forma de Mickey Mouse con un poquito más dinámica. Yo aquí voy a crear mi forma de Mickey Mouse. Voy a crear mi círculo. Lo voy a posicionar aquí. Y voy a crear las orejitas de Mickey Mouse aquí. Luego pongo la geometría de la orejita del otro lado. Voy a borrar esto que está aquí. Perfecto. Borro esto que está aquí. Perfecto. Voy a conservar este. Y aquí voy a borrar. Luego voy a ir por aquí. Voy a ir por aquí. Y esto lo que estoy haciendo es simplemente una geometría parecida a Mickey Mouse para que se entienda. Y esta geometría que estoy aquí es donde voy a darle ciertos tips de cómo usar correctamente el modificador curva. Ya tenemos la geometría que yo quiero que siga mi curva original, es decir, la geometría, un segundito, que yo quiero que siga mi curva original, es decir, que esa carita de Mickey Mouse se desplace por toda mi curva. Ya tengo eso. Y también tengo mi curva, es decir, la que le va a dar el nuevo eje X a mi geometría. Lo primero que voy a hacer para certificar que todo ocurra bien, voy a seleccionar tanto la curva como la geometría, pero en este caso lo voy a tener que hacer por separado. Seleccionar mi curva, a seleccionar todos los elementos de mi curva en modo edición, recalcular normales con Shift N. Voy a esto que por una casualidad no se ve. Perfecto. Recalcular normales con Shift N, me voy a modo objeto y aplicar rotación y escala. Así me aseguro de que no haya errores posibles en la curva. Y luego me voy a mi geometría que quiero extruir. Le voy a hacer lo mismo. Voy a ir a mi geometría, al modo edición de la geometría. Voy a seleccionar toda la geometría y le voy a dar a Control N para recalcular normales. Evitar que haya errores de normales, porque los errores de normales pueden afectar la forma en que se deforma esa geometría. Y luego le voy a dar aplicar rotación y escala para evitar errores de rotación y escala. Una vez ya tengo esos dos valores listos para funcionar, ahora sí puedo agregar mi modificador de curva. Y ahora sí puedo, en este caso, ¿qué tengo que tener en cuenta para saber cómo voy a tratar mi imagen? Lo primero que voy a hacer es hacer que coincidan el punto de origen de mi curva con el punto de origen de mi geometría. Como pueden ver aquí, si yo selecciono mi curva, el punto de origen es ese puntito amarillo que está ahí, ¿verdad? Ese puntito amarillo que está ahí. Y cuando yo selecciono mi objeto, también está el puntito amarillo. Pero recuerden que esos dos puntitos amarillos son diferentes. Este es el de mi geometría y
este es el de mi curva. Yo acabo de mover la geometría original, la acabo de mover para propósitos demostrativos, para que entiendan que esos dos puntitos son que pertenecen a cada uno de los objetos, de los elementos. Yo necesito, en primera instancia, que el origen de mi curva sea justo el punto de origen de la propia curva, es decir, el primer vértice que está aquí. Y además necesito que el punto de origen de mi geometría, la geometría que quiero deformar, también se ubique justo en el punto de origen de mi curva. ¿Cómo hago eso? Activo mi opción de Snap y la muevo directamente al punto de origen de la curva, es decir, a ese primer vértice de la curva. Ahí ya tengo todas las condiciones iniciales para que no haya errores al momento de aplicar mi curva. Es decir, tengo los normales de ambos elementos están correctamente orientados, la rotación y la escala de cada uno de los elementos también está correcta, y además el origen de cada objeto está alineado en el mismo punto, es decir, aquí, justo aquí, justo en este punto. Ambos orígenes están en ese punto. Y además también que este punto es el inicio de mi curva. Recuerden que mi curva tiene una dirección. Esa dirección hace que este sea el inicio de la curva y este sea el final de la curva. Así que el punto de origen de ambos objetos tiene que coincidir con el inicio de mi curva. Y a partir de aquí ya tengo todas las condiciones iniciales para empezar a extruir mi objeto. ¿Por qué? Porque primero tengo que seleccionar la curva, que en este caso voy a poner que esa curva se llama curva 1, mejor dicho, para evitar complicaciones. Curva 1. En mi objeto, en el modificador, voy a poner esa curva 1. Y como pueden ver, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque está correctamente orientado, está correctamente puesto, orientado y posicionado tanto mi objeto como la curva, y no hay errores ni de escala, ni de rotación, ni de normales. Así que ya empezamos bien. Y segundo, ahora tenemos que tener en cuenta que el eje de deformación en el que quiero trabajar es el eje X. Es decir, que esta curva va a representar, esta dirección de la curva va a representar el nuevo eje X de mi objeto. Así que vamos a empezar a trabajar mi objeto. Voy a darle a modo edición y voy a empezar a extruir mi objeto. Voy a recalcular normales, que ahí hubo un pequeño error de normales, y voy a seguir trabajando. Y como pueden ver, al punto de llegar aquí, se empieza a deformar. Pero si yo estoy trabajando en modo edición, no estoy viendo nada, no se ha deformado. Solo se ve cuando estoy en modo objeto. ¿Y por qué pasa eso? Porque tengo que activar esta opción que está aquí, que lo que hace esta opción es visualizar la deformación que genera el modificador, visualizarla incluso en modo edición. Una vez activada, ya puedo ver que si yo muevo el objeto en el eje X, aquí se ve el movimiento original, el que realmente está haciendo el original de mi geometría, y aquí estamos viendo la deformación resultante del modificador. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que el modificador vaya poco a poco. Es decir, cuando llegue aquí voy a extruir, y así le voy dando la curva. Porque si se dan cuenta que si yo muevo esto así, aquí solo tenemos estos vértices y estos vértices. Como no hay vértices intermedios, no se puede deformar con la forma de la curva. Así que lo que tengo que hacer es eso, generar una geometría la cual permita la deformación de mi geometría. Y a partir de aquí yo puedo seguir trabajando, y lo que tengo que hacer es generando la geometría manualmente para que la deformación se haga correctamente. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a venir hasta acá, voy a venir hasta acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cuando lleguen estos puntos, por ejemplo, este fragmento que está aquí es este fragmento que está aquí, que le falta geometría para hacer la deformación de la curva. Pero como yo quiero ir más rápido, quiero agilizar el proceso, lo que yo voy a hacer es hago el fragmento recto sin geometría y luego creo varios loops aquí. A ver, y voy a crear aquí, por ejemplo, 8 loops. Y automáticamente ya se acaba de formar correctamente mi geometría. Lo mismo voy a hacerlo en este fragmento, que vendría siendo este fragmento. Recuerden que es la geometría original y este es la deformación resultante de mi modificador. Lo que tengo que hacer ahora es generar aquí varios loops. Generar aquí varios loops. Voy a crear igualito 8 loops. Y automáticamente esos loops
permitieron que la geometría original se deformara según la curva que estamos trabajando. Y ahora solo me faltaría seguir trabajando el objeto original. Llego hasta aquí, 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 y así voy poco a poco siguiendo la curva, aunque yo estoy extruyendo en el eje X. Recuerden que el nuevo eje X de mi objeto es la propia curva. Esta es mi geometría original y esta es la geometría resultante del modificador. Y voy a seguir para terminar este ejemplo. Llegar hasta aquí, un poquito hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y ahora lo que voy a hacer es identificar cuáles son los fragmentos. Por ejemplo, creo que este fragmento... en este caso, si yo no sé cuáles son los fragmentos, porque, por ejemplo, ¿cuál es este fragmento que está aquí en mi geometría original? Es difícil identificarlo, ¿verdad? Así que tenemos la siguiente opción. Podemos activar esta primera opción del modificador. Y eso lo que va a hacer es que ahora mi geometría original se ajuste a mi geometría deformada resultante del modificador. Si yo lo doy aquí, ahora voy a poder ver la geometría original ajustada a esa deformación. ¿Qué es lo que me falta a mí? Agrego aquí 8 loops. Agrego aquí 8 loops. Aquí 8. Agrego aquí 8. 8 aquí. Y vamos a poner aquí 5. Y listo. Ya yo tendría mi geometría original, que es la forma de Mickey Mouse, extruida en torno a toda mi curva. ¿Esto para qué sirve? Sobre todo si vamos a hacer este tipo de tuberías con formas muy específicas, muy detalladas. Pero también sirve, por ejemplo, para lo siguiente. Acabo de crear esta geometría como ejemplo un ejemplo que yo utilizo mucho en mi trabajo del día a día. Aquí tengo una geometría que parece algo así como los cojines de un sofá, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero, a partir de esta geometría, crearle unas costuras? Lo primero que voy a hacer es crear las costuras en la propia geometría. Voy a aplicar aquí un modificador y voy a crear aquí, por ejemplo, aquí es donde va a tener las costuras. Así que voy a crear ahí el canal por el que van a pasar esas costuras, ¿verdad? Y ahí ya tenemos por dónde va a pasar esa costura. Podríamos dejarlo así, pero ¿qué pasa si yo quiero aún ir un poco más allá en el realismo del propio objeto? Entonces, aquí es donde puedo aplicar mi modificador curva. ¿A qué me refiero? Lo primero que voy a hacer es extraer ese vértice interior. Primero voy a aplicar mi modificador, perfecto, para saber, y voy a extraer el vértice interior de esa costura, es decir, por donde se supone que pasaría el hilo de la costura. Voy a extraerlo. ¿Cómo? Selecciono todo ese loop, selecciono todo ese loop, lo duplico, ya lo tengo duplicado y con la letra P lo separo de mi geometría original. Y aquí tengo mi geometría original, que lo voy a poner sofá, por ejemplo, y mi geometría, y la geometría que yo acabo de separar, que es por donde la costura tiene que ir. Y lo voy a poner, en este caso, costura. Guía de costura, por poner un ejemplo. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Actualmente, el origen de mis objetos están ambos justo ahí donde se observa. Lo primero que yo voy a hacer es ubicar, en el caso de mi textura, en el caso de mi costura, perdón, que lo tengo aquí, voy a ubicar cuál quiero que sea el vértice principal, el vértice inicial. Y en este caso yo quiero que sea este que está aquí. Así que voy a ir con Shift S, voy a ubicar mi cursor en ese punto y luego me voy a ir en modo objeto teniendo seleccionado mi guía de costuras y voy a decirle que el origen del objeto se mueva al cursor 3D que previamente habíamos movido justo a ese punto. Así que por una parte ya yo acabo de certificar que el origen de la guía de costura esté en este vértice, ¿verdad? Y ahora lo que yo voy a hacer es, este vértice lo voy a cortar, lo acabo de cortar. Es decir, ahora voy justo en ese punto, ya no hay un solo vértice, ahora hay dos. Voy a ocultar la geometría del sofá para que se entienda y voy a quitar el cursor 3D de ahí para que no estorbe. ¿Qué hay en ese punto? Hay dos vértices, mi vértice inicial y mi vértice final. Actualmente esto sigue siendo una malla, pero cuando lo convierta en curva, ya vamos a saber cuál va a ser mi vértice inicial y mi vértice final. Así que ahora sí me toca convertirlo en curva.
lo primero que voy a hacer antes de convertirlo en curva es seleccionar todo, recalcular normales con Shift N para corregir los normales de cada uno de los vértices. Luego me voy a modo objeto y le doy aplicar rotación y escala. Una vez ya tenga esas dos correcciones hechas, lo que voy a hacer es convertirlo en curva. Lo voy a hacer manualmente como ustedes lo harían, que sería en F3, convert to y pongo curva. Y ahí, como pueden ver, el icono de ese elemento acaba de cambiar. ¿Por qué? Porque ya no es una malla, sino ahora es una curva, ahora es un elemento diferente. Perfecto. Vamos a ver cómo se ve esa curva. Esa curva se ve de esta manera. Todo perfecto. Entonces ya tenemos la curva por la cual nuestra costura va a ir pasando, que se llama guía de costura. Y ahora tenemos el punto de origen que está posicionado en el vértice inicial de mi curva. Ya tenemos la primera parte, es decir, la curva. Ahora voy a generar la geometría. Voy a crear la geometría que va a ser el hilo que va a ir por dentro de la costura. Y esa geometría yo la voy a hacer muy simple, muy simple. Primero, lo que voy a hacer es seleccionar mi curva, mi guía de costura, y voy a darle Shift S y voy a posicionar mi cursor al elemento seleccionado, que en este caso, como estoy seleccionando el objeto guía de curva, mi cursor 3D se va a posicionar en el origen de esa curva, es decir, aquí. Todo perfecto hasta ahí. Voy a ocultar un segundo el sofá, que no me interesa. Y a partir de aquí, donde está ubicado el cursor 3D, voy a crear una geometría. Esa geometría yo voy a crear un círculo y ese círculo voy a decirle que tenga nada más 5 vértices. Y luego lo voy a escalar hasta el tamaño que yo quiero que tenga esa costura. Vamos por partes. Voy a volver a mostrar la geometría de mi sofá porque ahora sí necesito saber el tamaño que va a tener esa costura. En mi caso, yo lo que voy a hacer es rotarla en el eje X, luego rotarla en el eje Z para que tenga esta orientación y voy a hacer esta forma. O mejor dicho, voy a extruirla para acá y voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque este va a ser el hilo que va a sobresalir de mi costura. Es decir, si yo tengo mi costura, este es el hilo, bueno, la superficie del mueble va a estar por aquí y lo único que se van a ver son los hilos que están sobresaliendo. Los que están por debajo de la tela no me interesa hacerlos porque no se van a ver y van a ser memoria que va a estar utilizando el programa. Así que por eso, esta geometría simplemente es el hilo que va a salir de la superficie. Perfecto, ya tenemos ese hilo que va a salir de la superficie. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya ese hilo que va a salir de la superficie, lo voy a poner un poco más abajo, ya está posicionado justo ya tiene su origen alineado con el origen de la guía de costura. Aquí voy a poner, de nombre de esta geometría, le voy a poner hilo. Y a partir de aquí ya podemos empezar, ya podemos seleccionar mi geometría. Lo primero, como siempre, selecciono en modo edición toda la geometría y le doy a recalcular normales, para evitar problemas de normales. Y segundo, en modo objeto le doy a Control A, aplicar rotación y escala, para evitar problemas de rotación y de escala. Una vez ya tenemos eso, podemos darle a nuestro objeto, que es el hilo, vamos a ponerle el modificador de deformación curva. Y vamos a ver qué pasa. Y vamos a seleccionar nuestra guía de costura, que es la curva que creamos previamente. Aquí primero estamos viendo algo. De que acaba de cambiar la dirección. En vez de en esta dirección, acaba de cambiar hacia la otra dirección. Eso significa que la dirección de mi curva está invertida. ¿Cómo cambio eso? Me voy a mi curva. Selecciono mi curva, que es la guía de costura, ¿verdad? Un segundito. Y voy a activar aquí la opción de ver normales. Ahora, si nosotros, voy a ocultar de nuevo el sofá para que no nos estorbe. Ahora, en cada uno de los vértices podemos ver este tipo de flechitas. Eso es lo que está determinando la orientación de mi curva. Y como pueden ver, la orientación está hacia acá. Y a mí me interesa que esté hacia el otro lado, para que coincida con el eje X positivo de mi objeto. Así que es lo que yo voy a hacer, seleccionar todos los vértices de mi curva, y voy a buscar aquí en el F3, clip, no, en este caso no está en el F3, en este caso está en clic derecho, y vamos a buscar, ¿dónde está? Esto siempre, nunca recuerdo dónde está esta opción, Switch Direction, aquí está.
¿Qué estamos haciendo? Cambiando la orientación de los normales de mi curva. Cuando le dé ahí, van a ver que antes este era la orientación de mi curva, ¿verdad? Y ahora le voy a dar a Switch Normal. Y ahora pasó a ser hacia el otro lado, que es como a mí me interesa que esté. Perfecto, acabo de corregir la orientación de mi curva. Puedo ir de nuevo a mi objeto. Y ahora, vamos a ver. Vamos a volver a mostrar el sofá. Y todavía no se ve correcto, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es rotar un poco. Voy a rotarlo en modo edición. Y teniendo en cuenta el cursor 3D, voy a rotarlo para que pareciera que sobresale. ¿Por qué? Porque tiene que ser perpendicular a esa costura. Y luego lo que voy a hacer es meterlo un poquitito. Voy a seleccionar estas dos y lo voy a meter un poquito en el eje X, en el eje Y y en el eje X. Y ahí ya tendríamos, eso sería como la costura que está sobresaliendo, ¿verdad? Lo estoy modificando un poquito. Ese sería como el primer pedacito de hilo que está sobresaliendo. Todo perfecto. Y ahora lo que nos haría falta es repetir este pedacito de hilo una y otra vez, ¿verdad? Pero hacerlo manualmente, ¿para qué? Si ya tenemos un modificador que hace eso. Así que lo que voy a hacer es a este objeto le voy a agregar otro modificador que va a ser el de array, que ya hemos visto. Y el array tiene que estar orientado en el mismo eje de deformación de mi curva. Y a partir de aquí ya podemos hacer que ese array siga hasta el final. Vamos a aplicar aquí. Ya estamos viendo que no se está aplicando. Vamos a ver por qué. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué está pasando. Voy a ocultar mi sofá, un segundito, para ver cuál es el error que se está produciendo. Vamos a quitar aquí y vamos a volver a seleccionar la curva. A ver si fue algún tipo de error como ese. No es un error, no es ese error. Vamos a ver qué está pasando. Perfecto. ¿Cuál es el error? El error era la jerarquía de los modificadores. Que primero tiene que estar el array arriba de la curva, porque una vez el array se ejecuta, yo quiero que la curva también deforme el modificador array, también deforme la geometría generada por el modificador array. Por eso es que el orden de los modificadores es muy importante. Perfecto. Y ahora sí, yo puedo, como pueden ver, el array se está generando siguiendo poco a poco la curva. Y aquí voy a llegar hasta el final. Voy a llegar hasta el final. Ojo, porque aquí estoy generando mucha geometría. Y por eso la geometría original de la costura la hice con tan pocos vértices. La hice low poly. Y voy a llegar hasta el final. Y ahí llego hasta el final. Vamos a ponerle 1001 y seguir avanzando. Perfecto. 1003 costuras es lo que me tomó eso. Y ahora vuelvo a mostrar mi geometría original. Y ahora pueden ver que pareciera que hay un hilo que está entrando y cerrando alrededor de toda la costura de mi mueble. Y este es uno de las aplicaciones que yo le doy al modificador curva cuando a un cliente me están pidiendo un nivel de realismo muy alto. Es decir, que se pueda apreciar específicamente cómo el hilo de la costura puede entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Lo único que me faltaría es darle a cada uno un material. Vamos a ver aquí los materiales, por ejemplo. Aquí le voy a poner a este sofá que sea un poco así. Y a este, por ejemplo, le voy a poner un material naranja para que se diferencie. Y ahí yo tengo un mueble azul con una costura naranja. Cualquier duda que se tenga sobre esta clase, porque ya es un poco más complicada, los invito a dejarlo tanto en el Classroom o directamente en el video de YouTube o escribirme directamente por el Classroom a mi correo electrónico. Por otra parte, hasta aquí voy a dejar esta clase porque ya se ha extendido lo suficiente y espero que hayan entendido y que hayan visto un ejemplo claro de cómo utilizar el modificador de curva.